En el mundo del fútbol, y de hecho más de una vez lo he comentado, el orden de los factores sí que altera el producto, sí que altera el producto final. De hecho, esto lo ves cuando, bueno, pues a través de llevar muchos años dentro del fútbol, el fútbol como la vida, como nuestros contextos de vida cotidiana, no es lo mismo vivirlos desde el centro del lugar que vivirlos desde una esquina, que vivirlos desde una altura. Las perspectivas te dan diferentes ángulos de visión de lo mismo, pero de diferentes maneras, con lo cual acabas teniendo unos argumentos mucho más extensos y mucho más reales de la realidad de eso que estás analizando, ¿verdad? Esto en el fútbol ocurre. Esto en el fútbol ocurre. Yo, por ejemplo, pues el haber tenido la suerte de haber conocido el fútbol desde dentro del terreno de juego, conocer el fútbol desde el margen inmediato al terreno del juego como entrenador, conocer el fútbol desde una altura un poquito más alejada del terreno del juego como secretario técnico, conocer el fútbol desde una altura incluso más alejada todavía porque estando a la misma altura que el secretario técnico, pero estás un poquito más lejos de las decisiones que se tienen que tomar en el día a día dentro de la operatividad de un equipo de fútbol. Cuando estás, por ejemplo, como director, porque evidentemente tienes que delegar en esas personas que hacen de puente hasta donde la realidad del fútbol te pone en el lugar de tus objetivos reales y no de los virtuales que te imaginas, ¿verdad? Que son al final los futbolistas. Yo siempre he dicho de que el futbolista es el único que puede defender sus capacidades de manera directa porque lo hace unido a lo que marca el devenir de un equipo, de un club, que no es otra cosa que esa pelotita, esa pelota que entra o que sale, ¿verdad? Bien, estoy comentando todo esto porque el tener un conocimiento desde los diferentes ángulos del fútbol te lleva a conseguir conclusiones muy importantes, muy importantes. Entonces, para querer transmitiros lo que a continuación voy a deciros sobre dónde está el comienzo de un buen entrenador, en tener todas las herramientas necesarias que te posibilitan tener información para poder llevársela a tus jugadores, es decir, qué es un bloque bajo, qué es un bloque medio, qué es un bloque alto en defensa, qué es una salida de balón generando superioridades numéricas. Tener la teoría es muy importante, pero luego esa teoría transformarla en cómo poder llevársela al jugador para que la entienda, que la interiorice y que luego la sepa llevar a la realidad. Y la realidad es no ese plan de partido que tenemos, sino las cosas que luego en el partido van ocurriendo de manera sorpresiva, ante las que el jugador de manera inmediata tiene que dar respuesta. Se va complicando un poquito, ¿verdad? Se va complicando. Bien, ¿qué ocurre? Tú puedes ser un entrenador, vuelvo a repetir, que tienes todas las herramientas posibles como para poder llevárselas a tus jugadores. Puedes ser un entrenador que además de tener esas herramientas, tienes a nivel pedagógico, a nivel incluso de captar la atención de ese jugador, captar su estado emocional poniéndolo a tu servicio, ¿verdad? Porque lo has convencido, porque lo has abducido para que eso lo haga con el corazón. Puedes tener todo eso. Pero si no tienes esto que voy a comentar ahora, es muy complicado. ¿Qué es lo que voy a comentar ahora? Sentido común. Sentido común. Sentido común. ¿Sentido común para qué? Bueno, pues todas esas herramientas no sirven de nada si no entendemos que un sistema de juego y un modelo de juego son como un zapato y un calcetín para nosotros, para cualquiera de nosotros. Un zapato y un calcetín. Vamos a ponernos que el zapato es el modelo de juego, ¿vale? Que va a dar cobijo a las capacidades individuales de todos los jugadores que yo tengo dentro de mi plantilla y con los cuales tengo que armar un equipo.
ese modelo de juego tiene que quedarle a medida a esos jugadores. Tiene que ser algo con lo que mis jugadores vayan a caminar a gusto, para poder disfrutar de su camino, de la competición, ¿de acuerdo? Pero luego, ¿qué ocurre? Que evidentemente está el calcetín. Podemos haber elegido muy bien el zapato, el número, la horma, podemos haberlo elegido muy bien, pero de repente le ponemos un calcetín que es de mayor numeración que el que exige ese jugador, por ejemplo, o esos jugadores, es decir, el equipo, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese calcetín va a generar una arruga entre el zapato y el pie de mi persona. Esa arruga, ¿qué es lo que va a producir? Una rozadura, algo que me va a impedir seguir caminando como quería caminar, es decir, ser feliz mientras camino, disfrutar mientras camino, para conseguir mis objetivos mientras que camino. Más nada. Por eso digo que sistema de juego y modelo de juego es algo que tiene que ser como un zapato y un calcetín idóneos para ese pie. Ese pie no deja de ser más que tu equipo, tu plantilla. ¿De acuerdo? Ahí empieza el sentido común. Pero voy más allá. El sentido común también nos habla de que al final esos 11 jugadores que están en el terreno de juego tienen interactuaciones a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel incluso físico, a nivel emocional. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Luego es cuando entramos dentro del juego del fútbol en esas 3 dimensiones que yo digo que se dan constantemente en cada micromomento del juego del fútbol, que son la pelota, la jugada y el juego. La pelota, la jugada y el juego. Siempre hay un jugador que tiene la pelota o un jugador que está defendiendo esa pelota. Siempre hay unos jugadores cercanos que están facilitando la continuidad de esa jugada o jugadores cercanos a esa pelota que están intentando recuperar la pelota en ese espacio. Y siempre hay jugadores alejados de la pelota y de la jugada, pero que están participando dentro del juego y de manera importante, porque mediatizan lo que está ocurriendo en el plano corto. Lo mediatizan constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que el grueso del equipo, es decir, los que están alejados, pueden estar participando, con lo cual son los que en defensa te van a dar un equilibrio y los que en ataque están preparando el asalto, ¿de acuerdo? Para que esos jugadores sean servibles para el objetivo del equipo en cada momento del partido, en la secuencia más pequeña tiene que haber unas interactuaciones muy buenas. Y para que esas interactuaciones se den de la manera que todos queremos que se den, ¿de acuerdo? No es solamente crear tareas en los entrenamientos, ejercicios, para trabajar todo tipo de herramientas que comentábamos al principio. Técnico-tácticas, ofensivas, defensivas, trabajar transiciones. No se trata de eso. Eso es una parte. Pero la parte principal es saber cómo combinar jugadores dentro de las familias por sectores que puedan multiplicar entre ellos sus posibilidades y que tengan tal conocimiento unos de los otros que al final, cada vez que la pelota esté en el sector de esas familias, la pelota, tanto en defensa como en ataque, sea algo que para el equipo sea el puente al éxito. Y de esta manera estaremos marcando que incluso en los más alejados todo esté bien, porque al final de esas secuencias cortas donde están las familias bien en ataque o bien en defensa a través de la pelota, esas están preparando lo que va a acontecer con los más alejados, que son normalmente los que te llevan al éxito de cara a la portería contraria o de cara incluso a defender la portería propia. Por eso, para reducir, muy importante, que el entrenador tiene que tener todas las herramientas del mundo para llevárselas al jugador, es evidente. Que el entrenador tiene que tener el arte de saber entrar en la persona para poder incrustar todas esas herramientas, es evidente.
pero que el entrenador tiene que tener el sentido común para analizar y a través del análisis ver cómo puede juntar capacidades individuales que sumadas generen una multiplicación de las posibilidades ofensivas, defensivas, de transición que el equipo necesita, es importantísimo, importantísimo. De ahí que luego todo esto nos lleve a que cada entrenamiento que hacemos, cada tarea que hacemos, siempre lo hagamos de manera contextualizada, siempre de manera contextualizada. Pero, para terminar, podemos hacerlo de manera contextualizada en todos los entrenamientos y de repente el día que ya tengo que hacer mi alineación, destrozo todo el trabajo de la semana por no haber utilizado el sentido común. Y el sentido común nos lleva a crear familias, vuelvo a repetir, que no sumen el valor de cada jugador entre sí, sino que multipliquen sus posibilidades dentro de un juego que exige respuestas inmediatas ante lo imprevisible. Muchas gracias, compañeros.